Hacemos una pausa en la revolución del bienestar social. Al regresar, Tania Rodríguez conversa con Euclides Telles sobre el trabajo de fiscalización desde el Seguro Social. No se aparte de nuestra sintonía. En breve regresamos con la entrevista central del programa. Es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. Gracias por continuar en sintonía de su programa La Revolución del Bienestar Social. El día de hoy, en nuestra entrevista central, estaremos abordando todo lo relacionado al Departamento de Fiscalización, contestando aquellas inquietudes que nos han hecho llegar nuestros amigos televidentes. Para ello nos acompaña el día de hoy Euclides Telles Aguilar. Él es director específico de supervisión de la Dirección General de Fiscalización, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por esta tercera oportunidad de estar aquí. Buenos días a todos. Euclides, el día de hoy quisimos realizar un programa especial en donde contestamos todas aquellas inquietudes que nos han venido realizando todos los televidentes durante los diferentes programas. Ellos nos hacían llegar sus dudas referentes a cuándo el área de fiscalización, por ejemplo, un trabajador puede ser afectado o no cuando se está fiscalizando su proceso, el proceso de fiscalización en la empresa. Bueno, recordemos como anteriormente hemos venido abordando este tema de las fiscalizaciones, de las auditorías que practicamos en las distintas empresas. La afectación o no va a depender de la forma, el modo de que el empleador esté cumpliendo con la ley y reglamento de seguridad social. Entonces, en ese sentido es conveniente aclarar, ¿verdad?, que hay trabajadores, correcto, si prestan servicios, laboran y no reportan las remuneraciones totales, pues esto va a ser objeto de un reparo, de una afectación. Pero también es importante aclarar en este punto es que en algunos casos encontramos pensionados que reciben su pensión de forma mensual, ya cumplieron los requisitos de ley y ellos prestan servicios. Aquí es oportuno aclarar que si usted es pensionado y está trabajando en una empresa, usted está prestando servicios de forma independiente, es decir, usted no tiene una relación laboral con los distintos empleadores, usted es un servicio profesional independiente. Usted perfectamente, aunque sea pensionado, usted puede prestar esos servicios de forma independiente, es decir, donde no implica una relación de dependencia, una relación donde usted esté subordinado a su empleador. Entonces, en ese sentido, como no se trata de una relación laboral, usted puede prestar libremente, sin ningún inconveniente, sus servicios profesionales sin ser objeto de afectación en una fiscalización. Pero hay una salvedad que es muy importante. Usted, señor pensionado que me está viendo, diferente es si Euclides Telles como pensionado mantengo una relación laboral con mi empleador, entonces ahí sí ya cambia un poco la situación en ese sentido. Recordemos que el artículo 91 del Reglamento de Seguridad Social me da la pauta, está bien, yo trabajo, pero tengo la salvedad de trabajar por la diferencia, es decir, por ejemplo, yo Euclides Telles, la pensión junto con las asignaciones familiares son de, digamos, 10.000 córdobas lo que yo recibo. Mi pensión más las asignaciones familiares. Mi último salario fue de 20.000. El cálculo para llegar a esos 20.000 de mi pensión, la RBM, la remuneración base mensual, fue de 30.000. Entonces tengo mi último salario, 20.000. La RBM, 30.000. Pero lo que yo recibo son 10. Entonces, a mí me conviene trabajar por la diferencia de la RBM, 30.000, menos mis 10.000, yo puedo trabajar por 20.000. Entonces, por esa diferencia yo puedo trabajar. Entonces yo voy al INSS, al área de pensionado, y le digo, mire, yo quiero trabajar, ¿cuál es mi diferencia? Mire, usted puede trabajar por una diferencia de 20.000 córdobas. Entonces yo renuncio a mi pensión, sigo laborando, sigo cotizando, luego cuando ya me decida pensionarme nuevamente me reliquidan con una pensión mayor a la que tenía. Entonces en ese sentido, si es trabajador, soy pensionado y es trabajador, yo debo de afiliarme al Seguro Social. Pero si presto servicios de forma independiente, yo no estoy obligado a cotizar.
Entonces hay que dejar bien claro, repito, si soy pensionado y presto servicios de forma independiente, la ley no me obliga a mí a continuar cotizando. ¿Qué sucede en aquellos casos que la persona no notifica al INSS, ya está pensionado, no notifica al INSS de que va a iniciar a laborar y se dan cuenta de que esta persona está recibiendo su pensión, pero además está laborando? Lo que hacemos en esos casos es notificar a la persona, al empleador, que el trabajador, el pensionado, debe abocarse a la oficina de la Dirección General de Prestación Económica, atención al pensionado, y verificar su caso. Ahí le hacen el respectivo análisis y le dicen, sí señor, usted puede trabajar por X o Y diferencia. En ese sentido, eso lo dejamos bien claro en las orientaciones y recomendaciones que dejamos al empleador. Pero si él es un trabajador, él tiene que cotizar. Solo aclaremos lo que es servicios profesionales. Cuando hablamos de un trabajador que está dando sus servicios profesionales. Recordemos, como anteriormente lo expliqué en las anteriores entrevistas, la diferencia clara, común, que generalmente se han escrito sobre ella entre un trabajador, una relación laboral y un prestador de servicio independiente, es sencillamente, la principal de todas es la subordinación. Yo como trabajador en una relación laboral estoy subordinado, recibo órdenes, estoy supeditado jerárquicamente, soy objeto de supervisión constante, no hago lo que yo quiera, sino lo que mi empleador quiera. Entonces, en ese sentido, el empleador tiene la potestad de dirigir mi trabajo, de hacer las observaciones que estime conveniente, mientras que un prestador de servicios profesionales es un especialista que tiene independencia técnica, independencia científica para prestar su servicio. Él es el especialista, yo no le puedo decir lo que él va a hacer de la A a la Z. Ejemplo sencillo, claro y preciso. Yo tengo un negocio, una microempresa, y necesito solicitar un crédito a la banca. La banca me exige, mire, usted como empleador necesito que me traiga sus estados financieros auditados. Quizás yo me dedico a fabricar zapatos. Yo no me dedico a hacer análisis de estado financiero. Contrato a un contador público autorizado para que me haga el dictamen y el análisis de mi estado financiero. Esa persona, yo no le voy a decir a él cómo va a hacer el dictamen, porque él es el especialista, yo no lo soy, yo fabrico zapatos. Entonces él lo va a hacer con su conocimiento, su especialidad, de forma independiente. Pactamos un horario, le pago, no hay subordinación, no hay dependencia. Así de sencillo. Ahora respondiendo a otra de las inquietudes que nos habían hecho llegar, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el empleador te otorga otros beneficios, por ejemplo, como una canasta básica, como una remuneración económica por un servicio odontológico, oftalmológico, en el caso de que reciban lentes, por ejemplo? Claro. ¿Estos están afectos al Seguro Social? Claro. Ok, buena pregunta, es muy importante aclararlo para todos los que nos están viendo, porque a veces surgen las dudas que los beneficios sociales, que es lo común del término legal, están afectos a la seguridad social. Aquí es importante aclarar lo que es el salario y lo que es el beneficio. El salario es una contraprestación que a mí me dan por los servicios que yo brindo. Es decir, yo doy un servicio, el empleador está en la obligación de pagarme. Es una obligación, ¿verdad? Yo presto el servicio, me paga. Si no lo doy, no me paga. El beneficio tiene otra característica. El beneficio no depende de lo que esté establecido en el contrato, no depende de lo que yo haga. Sencillamente me gano ese derecho por ser un trabajador. Por ejemplo, no hay un vínculo entre el salario y el beneficio. Por ejemplo, el Día de las Madres, algunos empleadores dan una bonificación por ser el Día de las Madres. Entonces, esa madre que se gana ese beneficio no tiene que cumplir metas, no tiene que llegar más temprano, no tiene que producir más, porque de lo contrario, entonces fuera un salario, porque el salario yo exijo, pero yo doy. Entonces, el beneficio no se lo doy por el hecho de ser madre, igual ayuda a los lentes, ayuda odontológica. Lo que recomendamos acá es que el empleador tenga debidamente normado, justificado, autorizado esos tipos de beneficios para evitar algún tipo de simulación, es decir, si hay abuso o si es complemento de salario, entonces tiene que estar normado en qué momento doy esos beneficios. Eso está debidamente regulado en las sentencias que emitió la Corte en ese sentido. Entonces, es un beneficio general para todos mis trabajadores, es decir, no debe ser discriminatorio. Si hay un beneficio, es para todos, los lentes para todos mis trabajadores, la ayuda a las madres para todas las madres. Entonces,
ese es un beneficio. Entonces, ese beneficio social debidamente normado, justificado, no debe ser objeto de seguridad social. De igual manera, el artículo 19 de la Ley de Concertación Tributaria, Ley 822, establece, en el literal 4, establece que todos esos beneficios no son objeto de renta siempre y cuando no sea una simulación. Ahora, otra de las inquietudes es acerca de las indemnizaciones. Cuando son de carácter laboral, ¿estas están afectas al seguro social? Por ejemplo, los cargos de confianza. Es muy importante. Recordemos que en la Ley y Reglamento de Seguridad Social, el artículo 10, 18, etcétera, del reglamento, claramente establece que la remuneración que está afecta es aquella que yo presto el servicio, periodo laborado, periodo cotizado. En ese sentido, siempre manteniendo el mismo perfil. Yo presto el servicio, me pagan. Entonces, las remuneraciones, los salarios están afectos de seguridad social. Pero recordemos que la indemnización de carácter laboral, llámese la del 47 por cargo de confianza, llámese del 45, etcétera, etcétera. La indemnización es un reparo que yo hago, es un reparo que yo hago al daño económico que yo le causo al trabajador al momento de despedirlo. O sea por renuncia, igual. Entonces, la indemnización no debe ser objeto de seguridad social. Está exento en ese sentido. Afectarlo sería un doble tributo, porque el cálculo de la indemnización se hace, dependiendo, ¿verdad?, del periodo, se hace con 2, 3 salarios, 4, 5, etcétera. Igual con el cargo de confianza. Entonces, afectarlo sería un doble tributo, porque esos salarios que sirvieron de cómputo para calcular la indemnización que establece el 45 o el 47 del Código Laboral ya fueron objeto de deducción. O sea, no debe. Además que no son periodos laborados. Pues en ese sentido, la indemnización no es objeto de deducción y de seguridad social. Lo mismo pasa también con el tema del aguinaldo. El aguinaldo también. El aguinaldo, la ley literalmente es claro. En el artículo 10 del reglamento establece que el aguinaldo no es objeto de afectación. Ahora, también queríamos aclarar, muchas veces nos han llegado preguntas de qué sucede cuando las personas tienen un embargo alimenticio conforme a sentencia judicial. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de que recibiste tu embargo alimenticio, ¿qué afectación tiene? Correcto. Recordemos, ¿verdad?, tal como está establecido en el artículo 10 y 18 del reglamento, donde habla que la deducción es conforme a la remuneración total. Óigaseme bien. La deducción de seguro social es conforme a la remuneración total que reciba el trabajador. En ese sentido, Euclides Telles me pagan salario básico, comisiones, horas extra, etcétera, etcétera. El total son 30.000 córdobas. Sobre ese total es la deducción de seguridad social. Es la que prevalece, es la primera deducción. Lo demás es el IR y lo que venga. Lo que pasa es que en algunos casos hemos visto que algunos empleadores, a la hora de deducir el concepto de embargo alimenticio previa sentencia judicial, aplican primero la deducción del embargo alimenticio, que es incorrecto, es contra ley y reglamento de seguridad social. Entonces dice el empleador, pero ¿cómo es posible si tengo una sentencia? Recuerde, señor, el artículo 324 del Código de la Familia es claro. Artículo 324 del Código de la Familia, cuando habla de la pensión alimenticia, la deducción es sobre el ingreso neto. Deducción es sobre el ingreso neto. Entonces de ahí te das cuenta que tiene mayor grado de prelación lo que es la seguridad social. Entonces, la seguridad social, la deducción es a la remuneración total, luego el IR y luego lo que venga, pero no, el embargo alimenticio no está por encima de la deducción de seguro social en esos casos cuando el trabajador está ahí y hay que deducirle. Entonces, primero es el seguro social. Muchas veces nos encontramos en que las empresas contratan
no contratan, prestan los servicios y hacen de que los pasantes, las personas que están en preparación profesional, lleguen a sus empresas y brinden sus conocimientos de forma de pasantía. Pero lo más importante y lo que queríamos aclarar el día de hoy es qué sucede, cuál es el plazo que un pasante puede prestar sus servicios a un empleador. ¿Cuál es el plazo? Correcto, claro que sí. Recordemos, ¿verdad? Creo que la vez pasada hablamos un poquito, no hizo falta, creo, esa parte. Algunos empleadores preguntan, pero ¿cuánto tiempo esta persona puede estar de pasantía? Recordemos que la pasantía, como dije, es algo legal, es lícito, es correcto, es bueno. La pasantía, yo en lo personal lo aplaudo. Me parece muy bueno esa resolución del Consejo Directivo en febrero de 2014, esa resolución 279 del 2014. La pasantía es correcta porque es un beneficio mutuo. Yo como empleador contrato un pasante, yo me beneficio, porque él de alguna manera colabora. El pasante se beneficia porque adquiere experiencia, porque eso lo maneja conocimientos teóricos. Entonces es un beneficio compartido y mutuo. Ahora, ¿hasta qué plazo? Conforme a la resolución del Consejo Directivo, el pasante puede estar hasta un año sin ser objeto de afectación al momento de una fiscalización. Es decir, usted empleador puede tener a un pasante debidamente acreditado, como ya lo explicamos anteriormente, con su respectiva carta que lo justifique, estar por un año. Ahora viene la otra pregunta. Pero si le doy una ayuda económica, entonces tengo que reportarlo. No. Si sigue siendo pasante y no se trata de una simulación para evadir la seguridad social, no hay problema. Usted tiene todo el derecho y la voluntad de hacerlo. Le puede dar una ayuda. Ayuda no significa que va a ser un salario. No, es una ayuda económica. No es igual una ayuda a una pulpería en un lugar que a una transnacional. Pero eso no significa que esa ayuda se debe computar o catalogar como salario. De ninguna manera. No debe ser objeto de seguridad social, siempre y cuando no sea una simulación, no hay ningún inconveniente. El plazo, repito, un año, usted puede tener un pasante debidamente justificado y soportado sin ser objeto de afectación de seguridad social. ¿Qué sucede con esos pasantes, por ejemplo, que están recibiendo algún tipo de bono, pero que también les están deduciendo seguro social? Lo que pasa es que ahí entraríamos en que no es un pasante, es una simulación. Es decir, si yo contrato a alguien, mira, va a ser pasante y va a ejercer este cargo, te voy a pagar salario, te das cuenta que no es un pasante, es un trabajador con un disfraz de pasantía. Y algo muy importante es sobre el voluntariado, que se relaciona un poco. Los empleadores nos preguntan, mira, pero ¿y qué del voluntariado social? Bueno, analicemos lo que dice la ley, que es muy importante. La ley 543, ley del voluntariado social. Y aquí voy a leer algo muy importante. El artículo 3 dice, concepto de voluntariado. A los efectos de la presente ley se entiende por voluntariado social el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por voluntad propia, yo decido, propia, por personas naturales, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación contractual laboral. Es decir, yo digo, a Euclides Telles quiero servir de voluntario en una empresa sin fines de lucro, porque ahí es aplicable. Entonces, yo lo hago de manera general, quiero ayudar a la sociedad y yo brindo ese servicio sin salario porque no es una relación laboral. Entonces, desde ese punto de vista, el voluntariado social no es objeto de deducción porque no es un trabajador, a menos, como dice la ley, que si el empleador contrata voluntariado social para cubrir puestos de trabajo, te das cuenta que es una simulación. Entonces, no debe ser objeto siempre y cuando no sea una simulación. Entonces, el pasante, el voluntariado son dos cosas diferentes. El pasante debe estar debidamente acreditado por una universidad o un centro técnico. El voluntariado, yo decido sencillamente ir a Conanca, ir a distintos lugares a dar mi voluntariado de forma altruista, social, porque quiero contribuir a la sociedad. Entonces, si está justificado como debe ser conforme a la ley 543, no debe ser objeto de seguridad social. Pero si es una simulación, porque yo contrato voluntariado social para suplir puestos de trabajo, eso sí estaría afecto al seguro social. Bueno, de esta manera vamos finalizando el programa del día de hoy, la entrevista central del día de hoy. Euclides,
¿Dónde se pueden localizar? ¿Dónde podemos, algún empleador que está viendo, sintonizando el programa del día de hoy, dónde se puede dirigir en caso de que quiera obtener algunos servicios del área de fiscalización? Claro, este tipo de información, estamos acá, estamos brindando capacitaciones sobre ese tema y otros temas más de mucho interés para los empleadores y trabajadores, por lo cual les recomiendo llamar al teléfono 2222 6061. Ahí usted llama y dice, mire, tengo interés en una capacitación. Lo ponemos en agenda, le notificamos día y hora en que usted va a recibir la capacitación de forma gratuita. Ahí vamos a ahondar esto y mucho más temas concernientes a la seguridad social. Solamente llame. Agradecemos su fiel sintonía, nos vamos despidiendo. Con ustedes estuvo en la entrevista central Tania Rodríguez y también el compañero Euclides Telles. Él es director específico de supervisión de la Dirección de Fiscalización. Agradecemos mucho y continúen en sintonía en nuestro programa La Revolución del Bienestar Social. Hacemos una pausa en La Revolución del Bienestar Social. Al regresar, Marta Rosales conversa con Euclides Telles Aguilar, director específico de supervisión en la Dirección General de Fiscalización del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INS. Ellos conversan sobre diversas inquietudes en el área de fiscalización. No sea parte de nuestra sintonía. En breve regresamos con la entrevista central del programa La Revolución del Bienestar Social. Es tiempo de cambiar en la mente de todos, del odio por amor. Hola amigos de la Revolución del Bienestar Social. En la entrevista de hoy vamos a estar hablando con el máster Euclides Telles Aguilar. Él es director específico de supervisión de la Dirección General de Fiscalización. Estaremos hablando del tema sobre los ingresos y las personas que afectan o no al régimen obligatorio de la seguridad social. Esto en base a muchas inquietudes que tienen los empleadores cuando están en la capacitación constante que la institución les otorga a ellos. Gracias, Euclides, por acompañarnos en la Revolución del Bienestar Social sobre estos temas tan variados que los empleadores les plantean a ustedes en estas capacitaciones. Pues gracias por la invitación, por esta cuarta oportunidad. Pues para mí es una bendición compartir de lo que vamos aprendiendo y enseñarle a todos los que nos ven derechos y obligaciones en materia de seguridad social. En este proceso de fiscalización, Euclides, una de las inquietudes que plantean es sobre los extranjeros que están realizando alguna actividad aquí económica en el país y por supuesto pues están cotizando a la seguridad social. ¿Estos extranjeros están sujetos al régimen? Esa pregunta es importante en el sentido de que en las auditorías que realizamos en la empresa nos hemos encontrado en algunos casos con trabajadores extranjeros, pero siempre trabajadores, eso que hace bien, siempre trabajadores. Hemos encontrado gerentes de X empresa, contadores, y llegamos a las empresas y vemos que no están afiliados, o sea, no están protegidos, no gozan con el derecho irrenunciable, con el derecho universal, como lo es la seguridad social. El empleador manifiesta, no lo afilio porque él no tiene cédula de residencia, lo cual conlleva una desprotección. Pero es oportuno aclarar hoy ese tema que no lo hemos abordado. Entonces, llegamos y encontramos al gerente, al contador, al administrador y de cualquier nacionalidad, pero, fíjese bien, pero no deja de ser ¿qué? Un trabajador. Entonces, en ese caso, pues vamos a dejar bien sentado esa parte. El derecho irrenunciable, el derecho universal que tiene todo trabajador radicado acá en nuestro país. Para tal sentido, me permita leer lo medular, nuestra Carta Magna, lo que establece la Constitución en el artículo 27. Y dice así: todas las personas son iguales ante la ley. Óigase bien, todas. Y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma. Párrafo segundo, los extranjeros tienen los mismos derechos que los nicaragüenses. Óigase bien, los extranjeros tienen los mismos derechos que los nicaragüenses.
¿Con cuál excepción? Derechos políticos. Entonces, la excepción que le ponen al extranjero que trabaja aquí son derechos políticos, no laborales, no de seguridad social. Entonces, ¿qué significa? Que si está radicado en el país, goza de la misma protección que yo como trabajador nicaragüense. Ambos estamos en una relación laboral, estamos sujetos a lo que establece el Código Laboral. Si no fuera así, el artículo, permítame leer el Código Laboral, dice acá, el artículo número 3 del Código Laboral, ¿quiénes no están sujetos al Código Laboral? Aquí dice, están excluidos del presente código los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, de ahí en adelante aplica derecho a pago de prestaciones sociales, derecho a la seguridad social. Y el artículo 82 de la Constitución dice el deber, el derecho que tienen los trabajadores en cuanto a materia de seguridad social, enfermedad, maternidad, derecho a suspensión. Entonces, el trabajador está afecto, el trabajador extranjero está afecto. Que el empleador incurra en la violación de no notificar al Ministerio de Gobernación y a las autoridades del Código Laboral, del MITRAP, es otra cosa. O sea, cuando nosotros llegamos, el interés es tutelar el derecho de ese trabajador extranjero, es afiliarlos de forma inmediata. Posterior, el empleador puede ir a hacer el trámite que corresponde conforme a la ley 761, ley de inmigración y extranjería, y también que ese trabajador extranjero esté debidamente autorizado por el Ministerio de Trabajo. Pero en lo que compete a seguridad social, el deber indeclinable es asegurarlo y darle la protección debida. No hay excusa para no afiliar a un trabajador extranjero en determinada empresa, no la hay. La seguridad social es también para ese trabajador extranjero. Entonces, que quede bien claro y sentado para los empleadores. Ahora, coordinado esto con la dirección de afiliación, basta con la copia del pasaporte, afiliar al extranjero. Y si es un trabajador extranjero catalogado bajo el estatus C4 de aquellos países que han suscribido convenio con Nicaragua, como Salvador, Guatemala, etcétera, que para entrar al país basta con la cédula de identidad. Entonces, en ese sentido, en afiliación, con solo la copia de la cédula de identidad de estos señores trabajadores extranjeros, pueden afiliarlos sin ningún problema y el empleador seguir con el trámite respectivo con las otras instancias. No hay excusa para no afiliar a un trabajador que tiene una relación laboral con una empresa radicada aquí en el país. El INSS, en aras de proteger, a estos trabajadores, también ve la parte de los adolescentes. ¿Los adolescentes están sujetos o no al régimen de seguridad social? En el caso de la afiliación de los trabajadores adolescentes, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a hacer una auditoría, en lo que compete en materia de seguridad social, ¿verdad? Siempre es tutelar el derecho de los trabajadores, llámese ese extranjero, llámese adolescente, no deja de ser que un trabajador. La premisa fundamental es que sea un trabajador. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es el mínimo de edad para afiliar a trabajadores? Desde el punto de vista de la Constitución, desde el punto de vista del Código de la Niñez. Entonces veamos lo que dice el Código Laboral en este sentido, que es muy importante. La ley 474, ley de reforma del título 6, libro primero del Código del Trabajo. Dice así, la edad mínima para trabajar mediante remuneración laboral es de 14 años. La edad mínima. Segundo, a los y las adolescentes que trabajen se les reconocerá capacidad jurídica para celebrar contrato a partir de los 16. Y luego dice acá, ¿verdad?, que los trabajadores que están entre 14 y 16, ¿verdad?, pueden trabajar, pero con el permiso de los padres. Entonces, en ese sentido, en materia laboral,
establece esta parte. Entonces, en materia de seguridad social, cualquier adolescente comprendido en las edades aquí indicadas tiene que estar protegido, principalmente un muchacho, un adolescente, 14, 15 años, 16 en adelante, que esté debidamente afiliado. Entonces, uno de los derechos conforme a esta ley, dice acá, ¿cuáles son los derechos que ellos tienen? Uno, tienen derecho, dice, a los beneficios de la seguridad social. O sea, sabemos que mucha gente comienza desde joven. Sí, de joven. Entonces, en el campo, hay muchachas que quizás los papás, por aprenderle el negocio, los meten a trabajar, el empresario, el dueño, entonces los mete a trabajar. Entonces, esa persona, ese adolescente, debe estar debidamente inscrito en el Seguro Social. Lo demás, el empleador tiene que seguir con las directrices y orientaciones indicadas en esta ley. Pero nuestro deber es, yo como auditor del INSS, como fiscal del INSS, llego a una empresa, encuentro un muchacho de 16 años, encuentro un muchacho de 15 años laborando, mi deber es que ese adolescente, ese trabajador, porque es trabajador, estar afiliado en el Seguro Social obligatorio, porque él tiene una relación laboral con ese empleador. La parte del MITRAT es ir a velar, ¿verdad?, que ese trabajador esté, ese joven adolescente esté en las condiciones debidas, salubres y protegidas, conforme lo establece la ley 474. ¿Cuál es mi deber como funcionario del Seguro Social? Es asegurarlo inmediatamente en el régimen obligatorio. Repito, 14 años de edad, según la ley, ya puede, dice, ya puede trabajar y devengar salarios. Entonces, esa persona, ese adolescente en esa edad, ya puede cotizar al Seguro Social para una futura pensión y estar debidamente protegido, porque, repito, es un trabajador. No hay excusa para no afiliar a un adolescente comprendido en esas edades. En el caso, Euclide, de los empleadores de las MIPYME, que a veces no los incorporan a la seguridad social por la cantidad de trabajadores que hay, por la cantidad de beneficios que se le otorgan. ¿Estos están sujetos o no también al régimen de la seguridad social? Ya hablamos de los extranjeros, ya hablamos de los adolescentes y ahora en el caso de los empleadores de las MIPYMES. Claro, antes de contestar quiero también hacer énfasis en cuanto a los trabajadores adolescentes, que independientemente que ese trabajador adolescente, 14, 15 años, no tiene cédula de identidad, lógico, no tiene 16 años, pero basta con la copia de certificado de nacimiento en afiliación, en cualquier delegación, ahí lo pueden afiliar sin ningún inconveniente, para que tenga la protección debida. Pero en cuanto a las MIPYME, ¿verdad? Es oportuno aclarar, las MIPYME se rigen por la ley 645. Ahí ellos tienen los beneficios y los derechos que establece la ley. A los MIPYME, como le decía, hay empleadores que por una mala asesoría o por un mal concepto creen que por ser MIPYME, algunos, ¿no? Entonces no afilian a sus trabajadores o afilian de forma parcial, no a la totalidad, porque si soy MIPYME, soy pequeño, soy micro, soy mediano. Cuando la ley 645, que es la ley que lo rige, no tiene nada que ver en lo absoluto en materia de afiliación. Ellos tienen que estar, como cualquier trabajador, afiliado al Seguro Social, porque es un derecho, repito, es un derecho humano, es un derecho universal, es un derecho constitucional. Entonces hay MIPYME que están regidos conforme a la ley de por lo menos de 1 a 5, micro, de 6 a 30, pequeño, de 31 a 100, mediano. Entonces hay MIPYME. Yo puedo tener una MIPYME y tener 100 trabajadores y sigo siendo MIPYME, con la característica y parámetros que determina la ley 645. O puedo tener 1 y 3 y soy MIPYME. Pero en ninguno de esos parámetros, en ninguno, no hay exclusión de la seguridad social, porque la ley que rige la materia es la ley de seguridad social y su reglamento, decreto 974, decreto 975, donde sale el deber de que todo empleador tiene que afiliar a su trabajador en tiempo y forma. Si tiene 5, los 5 afiliados. Si tiene 100 y es MIPYME, los 100 afiliados. Entonces dice uno, pero yo llevo tales registros. MIPYME no excluye que el empleador pueda llevar registro contable. Hay MIPYME que por ser micro no están obligados a llevar registro contable.
y en mi pyme 100 trabajadores, ¿te imaginas? Entonces sí que están obligados a llevar esto contable. Eso varía dependiendo del caso. Pero lo importante es aclarar que si usted es mi pyme o cuota fija, usted tiene la obligación de afiliar al total de sus trabajadores para que ellos gocen de los beneficios que establece la ley en materia de seguridad social. Entonces, un trabajador donde se le respetan sus derechos laborales y de seguridad social es un trabajador motivado, que trabaja con amor, con pasión. Un trabajador donde se le violan sus derechos laborales y de seguridad social es un trabajador que no trabaja a la fuerza, trabaja sin ánimo, entonces no te rinde igual. Entonces, ambos, y dicen algunos, ¿ve? Pero él es mi familiar. Dice, mira, él es mi familiar, por eso no lo afilio. Entonces, la ley es clara. En el artículo 1, inciso B, dice ahí, ¿quiénes están obligados a cotizar en el régimen obligatorio? Los familiares de un empleador natural que presta su servicio remunerado. Es decir, yo soy mi pyme, soy cuota fija, mi hijo trabaja para mí, es un trabajador, y yo le pago, aunque sea mi familiar, estoy obligado a afiliarlo al Seguro Social. No hay excusa. Se da bastante. Y se va a estar, que él es mi hermano, ¿no? Pero él es su trabajador, presta un servicio remunerado, inmediatamente tiene que ser afiliado al Seguro Social obligatorio. Se da casos en que la persona que está afiliada devenga por debajo del salario mínimo. ¿Hay algún reparo, hay algún ajuste que le hace fiscalización, pues el INSS a través de fiscalización? Esta pregunta es muy importante, pero la hacen comúnmente. Es decir, yo como auditor del INSS, como inspector, llego a la empresa, verifico que el trabajador Juan Pérez gana 3.000 córdobas mensuales. ¿Qué actividad? Pero según la ley 625, ¿verdad?, establece que el salario mínimo para esa actividad es de 5.000. Entonces yo como auditor hago el reparo en base a los 5.000 córdobas, ejemplo, que establece el salario mínimo, aunque él gane 3. Entonces el empleador reclama y dice, no, ¿por qué me va a afectar si él gana 3.000 córdobas? ¿Por qué me afecta en base a 5? Ahí aclaro 2 o 3 cosas muy importantes. Primeramente, el INSS en materia de seguridad social, conforme a la ley 160, no paga pensiones por debajo del salario mínimo. Si al momento de liquidar la pensión salen 3.000 córdobas, pero conforme la pensión mínima, conforme a la industria manufacturera, son 5.000, el INSS paga 5.000. Uno. Número dos, el artículo 16, leo un párrafo que dice, el salario mínimo de cotización, artículo 16 del Reglamento de Seguridad Social, el salario mínimo objeto de cotización no podrá ser inferior al establecido por la actividad económica. Es decir, si usted está en comercio y usted paga 3.000 a su trabajador, cuando irá a ser 5.000, el INSS, en base a la factura, le va a cobrar 5.000. Ahora, porque el empleador está incumpliendo la ley. ¿Qué ley está incumpliendo? La ley 625 del salario mínimo. Y si le vamos por el Código Laboral, el artículo 81, vean qué importante es esto. Dice el artículo 82, el salario se estipulará libremente por las partes, pero nunca, oiga bien, nunca, jamás podrá ser menor que el mínimo legal. Entonces, por donde lo busque, aunque el empleador pague por debajo del mínimo, que es incorrecto, es ilegal, yo como auditor del INSS, la ley me faculta y me obliga a recuperar esas cotizaciones en base al salario mínimo, aunque el empleador pague por debajo, porque eso se traduce en prestaciones, en pensiones que a futuro ese trabajador va a recibir. Euclides, ya para concluir, ya que el tiempo ya casi se nos agotó, ¿cuál es la base legal que utilizan los auditores o los fiscales del INSS para pedir esta documentación en las empresas cuando se dan algunas situaciones que no son, digamos, las correctas? Sí, esto es importante.
Usualmente es el artículo 122 de la ley, artículo 100 del reglamento, donde sale las facultades que tiene el inspector, auditor o fiscal del INS para requerir toda la documentación necesaria. Pero hay empleadores que se incomodan en el sentido cuando requerimos documentos en electrónico, cuando requerimos copias de ciertos documentos que consideramos de relevancia. Entonces, es oportuno aclararle al empleador, y no solo se los voy a aclarar, se los voy a leer. El artículo 124 de la Ley de Seguridad Social. Es bueno que lo maneje el empleador. Y dice así: los inspectores y auditores del INS, en este caso, tendrán, además de las atribuciones propias que le fije el reglamento, las atribuciones que la legislación laboral concede a los inspectores del trabajo. ¿Qué me está diciendo? Que las atribuciones que tiene un inspector del Ministerio de Trabajo son las mismas atribuciones que yo, como auditor del INS, las tengo. Entonces, ¿a dónde me remite esto? A la ley 664, Ley de Inspección General del Trabajo. Dentro de las facultades que tiene un inspector laboral es requerir para su inspección cualquier documento, sea en físico o de forma electrónica, y requerir copias de documentos que considere relevantes. Entonces, esas mismas atribuciones las tengo yo como fiscal del INS. Por eso es que le aclaramos a los empleadores: no se asuste si el fiscal le requiere al auditor documentos en físico, en electrónico, copia de documentos o hacer entrevistas a los trabajadores. La ley nos faculta, el actuar del auditor está pegado a derecho, conforme la ley aquí que acabo de leer. Bueno, muchas gracias, Euclide, por aclarar tantas inquietudes que se presentan, y además que ustedes también, a través de la Dirección General de Fiscalización, constantemente en las capacitaciones a los empleadores evacúan todo este tipo de situaciones. Muchas gracias nuevamente. Estuvimos conversando con el máster Euclides Telles Aguilar. Él es director específico de supervisión de la Dirección General de Fiscalización. A los amigos de la Revolución del Bienestar Social les invitamos a que continúen con más de su programación.